Hace unos días le pregunté a ChatGPT quién era Sebastián Martín, si me conocía. Y la verdad es que me dijo que no podía decirme quién era ya que no estaba conectado a internet y no podía proporcionarme ninguna información relevante. Es una pena porque la verdad es tan sencillo como ir a mi canal de YouTube o a mis redes sociales, las cuales te dejo por aquí, y ya podrás conocer un poquito más sobre mí. Pero por el momento ChatGPT no es capaz de ello. Sin embargo, sigue siendo una herramienta asombrosa, la cual ha llegado para quedarse, y este es un vídeo enfocado exclusivamente a cómo ser mucho más productivo y a mejorar, ya sea en tu rendimiento académico, en tus tareas diarias, otros proyectos que te propongas, gracias a la inteligencia artificial y en concreto al uso de ChatGPT, aplicando una fórmula la cual puede ayudarte a una mejor conversación con ChatGPT, con la inteligencia artificial, y mejorar tu rendimiento. Yo soy Sebastián Martín, soy docente e investigador en tecnología educativa y creador de contenido aquí en YouTube y en mis redes sociales. Comenzamos. Empecemos por comprender cómo el prompt o la pregunta que le hagamos a ChatGPT es crucial para obtener respuestas precisas y útiles. La calidad del prompt va a afectar directamente a las respuestas que obtendremos. Por si no lo sabías, ChatGPT funciona en base a las probabilidades y a la frecuencia de las respuestas en Internet. Es decir, ChatGPT por sí mismo no es inteligente. La inteligencia está en ser capaz de utilizar toda la información que tiene Internet para producir respuestas lo más completas posible. Sin embargo, debemos recordar que estas herramientas no deben ser las únicas para nuestro trabajo, y es que, como digo, ChatGPT no siempre tiene la respuesta a todo y se equivoca. Por si todavía no lo sabías, la versión gratuita de ChatGPT no está conectada a Internet, por lo menos hasta 2021. Esto quiere decir que toda la información con la que trabaja ChatGPT es la que se ha publicado en Internet hasta 2021. Si le preguntas por hechos acontecidos en 2022 o en 2023, probablemente te dé una respuesta inventada o no sea capaz de responderte. Es por eso por lo que tenemos que elaborar de forma muy adecuada esos prompts o esas preguntas, esas indicaciones que le hacemos a ChatGPT para que sea capaz de arrojarnos la mejor información posible. Y por supuesto no caer en preguntas básicas como simplemente preguntarle cosas acontecidas recientemente en la cual nos va a dar informaciones inventadas, como digo. Es importante saber que ChatGPT comete errores, especialmente en temas complejos y científicos. Ten en cuenta estos aspectos al completar tus respuestas. Esto es importante realmente si eres estudiante universitario o en cualquier etapa, pero entiendo que especialmente universitario, y vas a realizar un trabajo con ChatGPT y le vas a preguntar alguna definición, algún concepto, o simplemente a preguntar para que te proponga algún artículo científico sobre el cual abordar un debate, y le vas a pedir que te dé una referencia del 2022, por ejemplo. No va a ser capaz. Teniendo en cuenta esto, vamos a ver cuáles son las funcionalidades clave que tiene ChatGPT y cómo podemos utilizarlas. Por supuesto, la primera de ellas es a responder preguntas. Y es que ChatGPT puede responder una amplia gama de preguntas, proporcionando contexto, respuestas largas y cortas según lo que necesites. Recuerda, para poder ofrecer a ChatGPT el mejor contexto posible y que te pueda así brindar una buena respuesta, tienes también que articular ese prompt. Por ejemplo, si le preguntas cómo podría mejorar la alimentación de alguien que es sedentario y tiene problemas de salud, tendrías que darle, por ejemplo, indicaciones sobre el rendimiento físico de esa persona, la edad, la altura, indicaciones médicas para que pudiera a lo mejor elaborarte un plan de alimentación o de entrenamiento lo más completo posible. La segunda característica que tiene ChatGPT, y te aseguro que esta es una de las que yo más utilizo en mi día a día y la cual tú también vas a utilizar, es la de resumir y destacar información. Puedes utilizar ChatGPT para resumir artículos, textos o transcripciones de podcast, permitiéndote mantenerte actualizado en medio de la hiperproducción de contenido. Y es que sí, muchas veces nos encontramos con la típica tarea de tener que leer y sintetizar un texto. Aunque soy docente universitario y por supuesto no recomiendo que esta tarea la haga una inteligencia artificial y no un ser humano al cual se le ha encomendado esa tarea, puede ser a veces de utilidad trabajar con ChatGPT para extraer las ideas clave de un contenido y nosotros trabajarlas o desarrollarlas. Simplemente ChatGPT nos puede dar a lo mejor en ese sentido
el punto de arranque o algunos datos relevantes. Por supuesto, si quieres ir a lo fácil, le puedes pedir a ChatGPT directamente que te resuma un texto y lo hará bastante bien. Por si no lo sabías, y esta es la tercera capacidad de ChatGPT en la que además es muy bueno, es la de diseñar tablas de contenido comparativas. Y es que, sí, aparte de darnos texto bruto, ChatGPT también nos puede arrojar información en formato tabla, lo cual puede ser muy útil, pues por ejemplo, si queremos armar una comparativa entre la definición de dos conceptos o comparar a lo mejor dos posibles respuestas a un problema matemático. Le podemos pedir a ChatGPT que ese razonamiento o esas ideas clave nos las comparta en una tabla comparativa con sus columnas, sus celdas y todo bien ordenado. Esto además te va a permitir poder copiar esa tabla y poder pasarla a cualquier documento de texto y trabajar sobre esa tabla en Word, con lo cual te va a adelantar además trabajo en ese sentido. La cuarta capacidad que tiene ChatGPT y además es una de las que mejor hace es la de traducir. Sí, podemos utilizar ChatGPT como nuestro traductor personal. Vamos a poder traducir textos, noticias o cualquier documento o cualquier información en formato texto que le pasemos. Esto puede ser muy útil cuando a lo mejor necesitamos hacer una redacción y tenemos dudas de cómo poder hacerla en inglés, por ejemplo, o en francés o en cualquier otro idioma y queremos que ChatGPT nos la revise. Podemos pedirle que traduzca el texto y comparar cuál es la traducción con la que nosotros hemos elaborado. Por supuesto, esta sería, digamos, la forma más ética de trabajar si nos piden en clase una traducción de un texto. Pero si quieres ir a lo fácil, pues es tan sencillo como copiar el texto y pedirle a ChatGPT que lo traduzca. La quinta habilidad de ChatGPT es la de crear listas, y es que podemos pedirle a la inteligencia artificial que nos ayude arrojando diferentes ideas, palabras o incluso ayudándonos con la lista de la compra si le damos una posible receta que queramos cocinar. La sexta habilidad es la principal, la que todos utilizamos normalmente, y es la de redactar textos. Podemos utilizar ChatGPT como nuestro asistente de redacción para que nos ayude a elaborar textos en diferentes contextos. Por ejemplo, podemos pedirle que nos ayude a elaborar un correo electrónico de respuesta a un correo que hemos recibido, o incluso que nos ayude a redactar nuestra carta de presentación asociada a nuestro currículum si lo vamos a enviar a una empresa en la que nos gustaría trabajar. Pues teniendo en cuenta un poco las opciones de la oferta, le podemos pedir a ChatGPT que nos redacte esa carta de presentación con nuestras habilidades del currículum y así que tenga una estructura y una composición mucho más adecuada. Por supuesto, también le podemos pedir que nos ayude con una redacción un poquito más creativa, la redacción de artículos académicos, la redacción de respuestas matemáticas a la hora de explicar la solución de un problema. Y hablando de redacción de textos, la séptima habilidad está muy relacionada, y es que también le vamos a poder pedir a ChatGPT que evalúe la calidad de nuestros textos. Y es que podemos utilizarlo como una especie de profesor o de corrector para nuestras tareas o producciones, pidiéndole sugerencias de mejora sobre un texto que hayamos armado, tan sencillo como pedirle a ChatGPT que nos haga sugerencias de mejora sobre esa producción. Nos lo hará, pudiendo a lo mejor darnos diferentes pautas para poder mejorar el estilo, la gramática o incluso la concreción de las ideas. La novena y penúltima habilidad de ChatGPT es la de generación de prompts. Y es que recuerda que al principio de este vídeo te había dicho que lo más importante a la hora de hablar con ChatGPT y conseguir las mejores respuestas posibles es la construcción de los prompts, es decir, esas instrucciones que le vamos a pedir a la máquina para que se comporte de la manera en la que queremos y nos arroje la mejor información posible. Pues bien, le podemos pedir a ChatGPT prompts para hablar con ChatGPT. Esto puede ser muy útil cuando queremos realizar una tarea en concreto y no sabemos muy bien cómo pedírsela para que ChatGPT la entienda y nos arroje la información que estamos buscando. Por ejemplo, yo para este canal de YouTube le puedo pedir a ChatGPT que me elabore un prompt teniendo en cuenta las características de mi canal, el tipo de contenido, para que sea capaz de evaluar la calidad, por ejemplo, de los títulos de mis vídeos. Armaría el prompt,
copiaría el título de un vídeo que quiero analizar y ChatGPT se pondría a trabajar y me daría esas sugerencias de mejora. La verdad es que en este sentido es, pues ya digamos, darle la vuelta un poco a la herramienta y utilizar la propia herramienta para mejorar nuestra experiencia con la herramienta. Y por último, la habilidad que más te puedo recomendar de ChatGPT es la de compañero o compañera de estudio. Y es que podemos utilizar ChatGPT para preparar exámenes, preguntas tipo test, que nos extraiga cuestiones o posibles preguntas sobre un temario y que nos dé a lo mejor las respuestas, o incluso que nos analice y que nos evalúe, nos corrija las respuestas que hemos dado. Al fin y al cabo tenemos una herramienta muy potente, de forma totalmente gratuita, la cual vamos a poder utilizar para, sobre todo eso, estudiar mejor, poder extraer, poder sintetizar información, hacer esquemas y mejorar muchísimo nuestro rendimiento. Bien, ya hemos visto cómo poder utilizar ChatGPT, sobre todo si estamos estudiando en la universidad y queremos sacarle el máximo rendimiento. Ahora, la pregunta es, ¿cómo podemos hacerlo realmente para que ChatGPT se convierta en la mejor herramienta que vamos a poder utilizar? Pues para eso vamos a utilizar una fórmula universal para poder hacer mucho más efectivo las producciones y las conversaciones con ChatGPT. Para maximizar el potencial de ChatGPT, propongo una fórmula universal que es bastante simple, pero que cumple con todo lo necesario para que ChatGPT funcione de la mejor manera. Esta fórmula consta de las siguientes partes: rol más objetivo, más modo, más forma, más confirmación. Esta fórmula con estas 5 variables son las que nos va a permitir comunicarnos de la mejor manera con ChatGPT para que nos entienda y nos arroje las mejores soluciones. Cuando hablamos de rol, nos referimos a proporcionarle un rol concreto a ChatGPT. Y es que tenemos que hacerle entender a ChatGPT que a partir de ahora en nuestra conversación va a hablar como si fuera un experto en X tema, como si fuera, pues, por ejemplo, un profesor, si fuera un matemático, un físico, si fuera un experto en creación de contenido en YouTube, por ejemplo, un experto en marketing digital, o si fuera incluso un entrenador físico nutricionista. Dándole esta información previa, ChatGPT ya sabe cómo tiene que trabajar y el tipo de respuestas que tiene que ofrecer. La segunda parte de la ecuación es la de objetivo, y en este punto tenemos que ofrecerle a ChatGPT cuál es nuestra intención a la hora de formular este prompt, ya sea generar una fórmula, obtener una pregunta, obtener una traducción, obtener una respuesta concreta a una pregunta, obtener una lista, etc. La tercera parte de la ecuación es la de modo. Con esto le vamos a pedir a ChatGPT cómo queremos que redacte esa respuesta. Sabemos que podemos redactar de diferentes formas, ya sea con un tono más formal, informal, un tono más directo, o un tono quizás más divertido, dinámico o incluso persuasivo. Esto es lo que le vamos a tener que pedir en esta tercera parte de la ecuación. Le podemos decir algo así como: redacta este texto en formato formal, redacta este texto teniendo en cuenta que va dirigido a X persona, por lo tanto tiene que ser informal, tiene que ser dinámico, etc. El cuarto punto es el más útil, y es que muchas veces se nos olvida pedirle a ChatGPT cómo queremos que esté formado ese texto, esa respuesta. La variante forma nos va a permitir pedirle a ChatGPT cómo queremos que organice la información que nos arroje. Por ejemplo, si quisiéramos pedirle a ChatGPT que nos elabore un cuento infantil en 3 tiempos, pues tendríamos que decirle que lo queremos de tal forma que la historia se desarrolle con un inicio, un desarrollo y un desenlace, por ejemplo. Esto lo podemos hacer de igual forma con nuestros textos académicos, pidiéndole que lo queremos que organice la información en 3 subapartados: introducción, contenido y conclusiones, por ejemplo. Y la última parte de la ecuación, la número 5, es la de confirmación. Una vez ya tenemos redactado todo el prompt, teniendo en cuenta pues la forma, el formato, a quién va dirigido, lo que queremos obtener realmente, la última parte de la ecuación tiene que ser la de confirmación, en la que le preguntamos a ChatGPT si ha comprendido todo lo que le estamos pidiendo. Con esta pregunta de cierre le estamos ya indicando a ChatGPT que reflexione, analice sobre el prompt que le estamos proporcionando y que empiece a trabajar en caso de que sea capaz de poder ejecutarlo, que seguramente sí, pero si en algún momento no lo entiende, te lo va a confirmar. Hacemos repaso y recuerda: rol,
Más objetivo, más modo, más forma, más confirmación. Esos serían los 5 puntos, los 5 pilares de un buen prompt, esta fórmula universal para poder comunicarnos con ChatGPT y poder obtener mejores resultados. Espero que con estas instrucciones pues puedas poner en práctica ya todo el potencial de ChatGPT y que empieces a calentar, digamos, a probar un poquito la máquina. Una sugerencia, cuanto más tiempo estés utilizando ChatGPT y más lo utilices de una forma concreta, la máquina también va a ir reconociendo tu forma de hablar, cómo sueles trabajar, lo que le sueles pedir, qué tipo de respuestas quieres, y eso también va a mejorar la experiencia con esta inteligencia artificial. Me encantaría saber si has puesto en práctica esta fórmula y en caso de que te funcione, pues me encantaría que me lo dejases en comentarios, la verdad. Y eso sí, por favor, que me ayuda muchísimo, dale un buen like, suscríbete y comparte el vídeo. Sobre todo, compártelo con aquellos estudiantes, compañeros, compañeras que vas a tener a lo mejor en clase y que también andan un poco perdidos y quizás esta herramienta les puede salvar el curso. Sin más, nos vemos en el siguiente vídeo.